Siempre fui desde pequeño una persona como muy soñadora. Entonces yo llegué a vender dulces, llegué a vender raspados. Me llegó un telegrama en donde me estaban felicitando porque había sido admitido en la Universidad de Guadalajara. Pero llegó a mis manos, un regalo de mi madre, un libro que se llamaba El poder del pensamiento tenaz para jóvenes. Un viaje de 1000 millas empieza con el primer paso. Tuviste 3 experiencias con la muerte, ¿no? Sí, una vez nos volteamos con mi familia en una carretera en Guadalajara muy sinuosa y la camioneta quedó al pie de un barranco. O sea, dije, wow, ¿es posible que ya no vuelva a ver a mis hijos? A partir de ahí tomé decisiones en mi vida muy importantes, ya porque estoy clarísimo que cuando me vaya, me voy a llevar realmente lo que haya construido con ellos. El éxito es tener dinero, el éxito es tener paz, el éxito es tener una vida equilibrada. ¿Qué es el éxito para ti? Bienvenidos a De Cero a CEO, el programa donde descubriremos las historias, aprendizajes y decisiones que tuvieron que tomar los grandes líderes para construir su camino al éxito. El día de hoy nos acompaña Ulises Asensio, CEO de Alexan Cosmetics. Comenzamos. Ulises Asensio nació en Guadalajara, Jalisco, en una familia de clase media que le enseñó desde joven el valor del trabajo, la disciplina y la fe. Fue un niño soñador, emprendedor desde pequeño, y a los 13 años ya combinaba la escuela con el trabajo en un restaurante. El camino no fue fácil, vivió crisis, tomó decisiones difíciles y renunció a un sueño deportivo por uno más grande: dejar huella a través del emprendimiento. Con apenas unos pesos prestados, fundó su empresa y con los años, ese pequeño comienzo se transformó en un legado. Hoy, Ulises lidera una compañía sólida, guiada por valores, propósito y una convicción: el verdadero éxito está en vivir con sentido. Este es Ulises Asensio y esta es su historia de cero a CEO. Ulises, pues bienvenido a De Cero a CEO. Es un verdadero honor tenerte aquí. El honor es mío, estoy muy contento de estar aquí y de charlar contigo. Oye, Ulises, y pues bueno, empezaremos con esta pregunta. Yo quisiera saber, más allá del empresario que eres el día de hoy, cuéntanos quién era o quién fue ese Ulises en la infancia, dónde y cómo nace todo este deseo por el crecimiento. Muy buen lugar por donde empezar. Bueno, yo soy originario de Guadalajara, Jalisco. Nací en el seno de una familia de clase media. La verdad es que viví una época de Guadalajara hermosa, en donde la gente podíamos salir libremente a jugar a la calle toda la tarde. Mis padres son personas que pues, me enseñaron valores, por supuesto, tradicionales de una familia mexicana común y corriente. Y lo que yo te puedo decir es que siempre fui desde pequeño una persona como muy soñadora. O sea, si algo me definía era soñar con conocer el mundo, soñar con que la gente... Yo tenía un sueño de pequeño que era que la gente se quisiera mucho, se amara mucho. A mí me encantaba la época navideña porque veía cómo las familias se unían. Las familias se reunían en torno de una cena, se compartían regalos, había luces por donde quiera, y esa sensación, esa parte como que me movía mucho mi corazón. Fui muy inquieto, fui un niño muy juguetón, muy inquieto. Soy el mayor de 2 hermanos, tengo una hermana que es 3 años y medio menor que yo, y como te digo, creo que fui un niño muy feliz en esa parte, con muchos retos, sobre todo en la parte económica y de salir adelante, porque como te repito, vengo de una familia en donde
pues el dinero estaba siempre como muy justo, ¿sí? Claro. Eso lo viví mucho desde pequeño y bueno, ya te contaré algunas anécdotas a ese respecto que hicieron ignición en mí como para desarrollarme o visualizarme en crecimiento, digamos, hacia mi futuro. Ok, y digo, con este niño que eras, que fuiste tan soñador, tan visionario, ¿cuál fue el primer acercamiento que tú tuviste con el dinero en ese entonces? Bueno, ahora que soy mayor, noto y he aprendido acerca de las creencias que traes, tanto familiares como sociales, y ya pues el ADN que tienes tú, tu personalidad propia, ¿no? Entonces, en tema de dinero, pues notaba honestamente que me gustaba mucho lo que podías hacer con él, lo que podías crear con él, pero yo no tenía el contacto directo. Algo que empecé a notar desde muy pequeño fue empezar como a tomar mentorías. Yo todavía no sabía que existía eso, ¿no? Pero empecé a fijarme en personas con las cuales yo me identificaba, con las cuales yo quería ser como ellos. Uno de ellos, así que recuerdo perfecto, fue el abuelo materno. Mi abuelo materno era una persona sólida, una persona responsable, una persona íntegra, una persona que en temas de dinero era muy, muy responsable y que le gustaba viajar, le gustaba vivir una vida, digamos, en armonía con el tema del dinero. No tenía como mucho problema con él y eso me gustaba. Yo de niño todavía no identificaba muy bien cómo era vivir en esa parte, porque yo en casa pues vivíamos más justos, como te digo, más como se dice ahora, al día, ¿no? Saliendo al día. Entonces yo deseaba vivir como una vida más resuelta, pero en ese momento pues no estaba en mis manos, ¿verdad? Entonces ahí fue como la parte de qué querría yo ser más adelante. Ahora, ¿cómo lograrlo? A mí siempre me gustó tener, por ejemplo, mi propio dinero. Yo recuerdo una frase que decía mi abuelo, que decía, si quieres que un hijo progrese, créale necesidades. Bueno, yo tenía necesidad, desde muy pequeño me di cuenta de ello. Entonces, desde la primaria me acuerdo perfecto que yo llevaba a la escuela timbres, en aquel tiempo se usaba mandar cartas con timbres, y eran coleccionables, entonces yo llevaba timbres para venderle a mis amigos, cosas así. Y en épocas vacacionales yo tenía emprendimientos en mi casa, mi mamá me apoyaba, entonces yo llegué a vender dulces, llegué a vender raspados, fruta picada, cosas de ese estilo, y con eso ganaba algo de dinero en vacaciones, ¿no? Además de jugar. Entonces eso fue el primer acercamiento en la primera infancia. Y bueno, mencionas que tu abuelo fue un gran mentor. ¿Qué aprendiste de él al momento de tomar decisiones? O sea, ¿cómo él fue esa parte de guía para la toma de tus decisiones? Fíjate que algo que pude notar, bueno, es que puedes aprender de la gente acerca de cómo seguir su camino, cómo están trazando un camino y que tú puedas aprender de él, acerca del qué sí hacer, pero también puedes aprender acerca del no hacer. Es decir, por ahí en mi familia había alcoholismo presente, entonces yo decidí alejarme. Yo no probé el alcohol hasta los 25 años, por ejemplo, porque podía ver lo que eso ocurría en la gente. O sea, ¿qué ocurría? Me alejaba de lo que yo deseaba lograr, ¿no? Entonces, decía, yo no voy a probar alcohol porque esto. Entonces, eran grandes maestros para mí, porque de algo que no quería hacer para no llegar a incurrir en eso. Pero en el caso, por ejemplo, como de mi abuelo u otras personas que pude, me recuerdo bien de un vecino también que tenía un restaurante que a la postre después me dio trabajo en él, cómo él pudo sobresalir, cómo pudo lograr que la gente lo quisiera y que la gente pudiera hacer un clic con él y recurrentemente fueran a su negocio, por ejemplo. Y entonces eso logró, por ejemplo, en mí, trazar un camino de qué sí quería hacer. Recuerdo muy bien de mi abuelo una de las frases que decía, y se decía a sí mismo, y yo lo podía ver, que así vivía, es nunca gastes más de lo que tienes. Él, por ejemplo, se rehusaba a tener más de una tarjeta de crédito. Decía, yo no voy a gastar algo que yo no tengo. Entonces, el crédito pues va a ser algo que sea como un grillete para ti. Más tarde, en mi vida aprendí que el crédito es bueno cuando lo sabes usar
a tu favor, ¿no? Trabajar con dinero para multiplicarlo, eso es buenísimo. Pero la esencia de lo que él decía es, produce tu propio dinero, gana tu propio dinero, y eso es lo que puedes gastar, permitirte invertir, gastar, viajar, lo que tú quieras, pero hasta el monto que tú puedes lograr conservar. Claro. Y ahora bien, platícame, me mencionas mucho el tema del béisbol. ¿Qué impacto tuvo el béisbol en tu vida cuando comenzaste? ¿Era solo un sueño? ¿O en qué momento de tú como niño trabajador, ¿no? Porque en ese entonces comenzabas con esta hambre de crecer, de tener. Entonces, ¿en qué momento entra el béisbol a tu vida? Sucede que un día, por ahí de los 9 años tendría yo, acompañando a mi mamá al súper, en aquel tiempo existía la cadena Gigante. Me acuerdo que había un stand de la Asociación Americana, de la Legión Americana de Jalisco. Hay varias empresas americanas que estaban situadas en Jalisco, y ellos, entre las cosas como digamos de apoyo social que hacían, una de ellas era el tema de impulsar el deporte. Un deporte nacional en Estados Unidos, por ejemplo, es el béisbol, uno de ellos. Y estaban inscribiendo a niños para hacer clínicas de béisbol. Yo tenía 9 años y pues me inscribí. Por ahí, previamente, mi papá, ya típico en Jalisco, que te llevan a jugar fútbol, pues yo me burlaba solo. O sea, yo tenía 2 pies izquierdos para jugar. Me llevó al básquetbol, me llevó a la natación, y pues nada de eso, digamos que creó un fuego interno en mí. Pero el béisbol me llamó la atención, no tengo idea del por qué. Me compré una manilla y me inscribí, y fue un amor, la verdad que desde el primer entrenamiento. Fue increíble, y desde los 9 años empecé, digamos, a practicarlo con regularidad. Recuerdo, uno de mis mentores fue mi entrenador, en gloria de Dios esté el ingeniero Colunga. Él fue entrenador mío por 5 años, una persona a cual estimé muchísimo, porque me ayudó a formarme, a trabajar en equipo, a lograr metas juntos. Logramos tener una muy buena participación en una liga que se formó, y en Jalisco, pues la verdad es que se juega a un nivel de béisbol muy, muy bonito, muy interesante, el cual nos permitió ir con el tiempo a estatales, a nacionales. Incluso teníamos la espina de poder llegar al mundial. Nunca pudimos llegar nosotros, no somos, digamos, de los más competitivos en esa época, pero fue algo formativo de una manera espectacular. Es decir, para todos los niños que puedan tener una inmersión en el deporte, es creo que crucial para lo que vas a desarrollar después. O sea, dirías que fue algo muy disciplinario, totalmente, ¿no? En tu vida. Sí. Y hablando, o sea, más bien ahora relacionando el tema del béisbol con tu vida, ¿cómo empiezas tú a ejercer esa disciplina en tu vida? O sea, cuéntanos, ese Ulises, ¿qué hizo? O sea, ¿estudiaste? ¿En qué momento empiezas a emprender? Sí. ¿Y cómo lo llevas igual a la par, de la mano con esto, tu sueño, ¿no? Claro. Y tu pasión, que es el béisbol. Bueno, ese es un periodo de tiempo interesante, porque es justamente a partir, digamos, toda la adolescencia, ¿no? Fui un niño que estudió la primaria, secundaria y preparatoria. Posteriormente ingresé a la Universidad de Guadalajara a estudiar una carrera. Pero todo ese proceso de tiempo también estaba yo muy ligado al béisbol, entrenando todas las semanas en campings de verano, también metidísimo. Y entre mis sueños, yo tenía un sueño de ser piloto aviador, pero en realidad me di cuenta que yo quería ser piloto aviador porque me gustaba la idea de viajar. En ese tiempo, digo, por ahí, en las maneras en que tenía mi abuelo de impulsarme a motivarme a generar dinero, ¿de acuerdo? Voy a hacer un paréntesis porque este es interesante. Él me decía, en verano pienso ir a Estados Unidos de viaje. Te puedo invitar, pero tú pagas la mitad de tu boleto de avión, yo te pago la otra mitad y tus gastos allá. Entonces eso me motivaba a yo generar el dinero necesario para comprar, y compraba mi mitad del boleto de avión para poder viajar. Entonces el querer ser yo piloto aviador tenía que ver con la idea o el deseo de viajar. El béisbol también me hubiera permitido hacer eso. Entonces
Yo tenía facultades, era una persona que por mi estatura, mis capacidades, tenía facultades, me lo decían los entrenadores, y digamos que podía pensar en tener una carrera profesional de béisbol, que en México pues no es como el fútbol tiene un foco mucho más incisivo en la sociedad y toda la gente ubica perfectamente a los futbolistas, etcétera. No es el caso del béisbol, por lo menos en México. Pero entonces yo deseaba, la verdad sí, había un fuego en mí respecto de querer ser beisbolista a nivel profesional. Cuando termino la preparatoria es donde se hace la bifurcación de los caminos, es decir, me llegó una invitación, un cheque para que me fuera a presentar a entrenar durante 2 meses en la pretemporada de un equipo profesional en Campeche, en los Piratas de Campeche. Y estuve por allá un par de meses, justamente estoy yendo a los 19 años, 18, 19 años, y pude ver cómo vivían ellos, ¿no? Cómo era la dinámica social. Y ahí fue un tema donde yo digo que Dios puso su mano, porque me llegó en aquel momento eran telegramas ahí, no habían correos electrónicos, no habían WhatsApps ni nada de eso. Me llegó un telegrama en donde me estaban felicitando porque había sido admitido en la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es la universidad del estado en Jalisco y es gratuita. Entonces era la oportunidad mía para poder estudiar una carrera universitaria. Entonces ahí tuve que decidir de tajo entre 2 caminos totalmente diferentes. Entre decir, vas por tu sueño que has estado vibrando durante 10 años, vamos a pensar, y qué es lo que has visualizado, porque yo, Majo, yo me imaginaba en la sala de mi casa, yo me imaginaba con un bat de béisbol, me imaginaba a la gente, me acuerdo y se me enchina la piel. Ahorita se habla mucho de manifestar, yo fui un niño que manifestaba mucho desde chiquito, temas de formas de vida, temas de lo que quería hacer, y pues en este caso yo me imaginaba jugando y siendo ovacionado por la multitud, ¿verdad? Entonces me imaginaba en eso y lo sentía en mis células. Entonces de repente toparte con pared y decir, o sea, aquí estoy yo conmigo en Champotón, Campeche, que es una población muy pequeñita, es decir, no es toda la parafernalia que tiene una vida de un futbolista, por ejemplo, es una vida mucho más sencilla y más de trabajo arduo para llegar a un cierto nivel, en donde ahí tuve que tomar una decisión, si quería dedicarme a estudiar y posteriormente a una carrera profesional, que al final fue lo que hice, o definir si me iba al béisbol. Y quieres que te diga qué fue lo que me motivó, fue algo que no tuvo que ver con el dinero. Fue el darme cuenta que en realidad lo que yo quería, que yo era una persona que amaba a la familia, que deseaba formar una familia, que deseaba tener hijos y estar al pendiente de ellos. Y me di cuenta, desgraciadamente, que en el tema del béisbol es muy complicado, en el tema del deporte es muy complicado por todos los viajes que hacen, porque hay temporada en verano y hay temporada en invierno. Y me di cuenta que era una vida muy, muy complicada, que no estaba yo dispuesto realmente a seguirla por ese lado, porque lo que realmente vibraba en mí era ser una persona que buscara tener como una raíz en un punto, en un sitio, y a partir de ahí crecer. Eso fue lo que determinó que eligiera irme por el estudio y posteriormente a ser empresario. Wow, pues la verdad es que me imagino que el tema de dejar un sueño de lado, ¿no? Sí. Para cumplir otro sueño. Sí. Fue muy, muy difícil, pero yo quisiera saber si en algún momento de ese proceso dudaste de tu decisión. Totalmente, por supuesto, y de hecho no fue en ese proceso, y creo que esto es importante plantearlo. A mí me gusta ser muy transparente. De hecho, esto lo hablo con mis hijos, con mis colaboradores, con todo el mundo, porque somos humanos. O sea, una gente puede voltearte a ver y puede decir, ay, está padrísimo el éxito que tienes. Sí, pero para llegar ahí, o sea, eres un ser humano que tienes dudas, que tienes miedos, que tienes aciertos y que también tienes cosas que pudiste haber hecho mejor. Por supuesto que fue un tiempo complicado porque obviamente mi familia, por ejemplo, pues ellos
veían en mí esa posibilidad y pues decían, oye, pues ¿qué pasó? Mis entrenadores, por ejemplo, también, compañeros míos. Es más, yo recuerdo perfecto a un compañero mío que me dijo, híjole Ulises, ¿cómo desaprovechas esa oportunidad? Si yo tuviera tu talento, tuviera tu estatura, yo lo haría, ¿no? Y de verdad que, claro que hay algo, digo, pues más en tus 20s, por supuesto que dices, hijo, ¿le estaré haciendo bien o no? Y aquí entró, a mí me ha gustado leer desde chico. Yo leía cosas que me interesaran realmente. Digo, además de lo que me daban en la escuela, me acercaba con algún libro que me interesaba. En aquel tiempo no eran libros de autoayuda, pero sí eran libros que tenían que ver con cómo vivía la gente, ¿no? Por ejemplo, me interesaba en una época de mi juventud cómo vivían en los campos de concentración, para que no volviera a repetir ese tipo de cosas. Pero llegó a mis manos, por un regalo de mi madre, un libro que se llamaba El poder del pensamiento tenaz para jóvenes, de un mentor estadounidense en aquel tiempo. Y lo leí, me gustó muchísimo. Y una cosa que recordé y de la cual me agarré de ahí fue que él decía que cuando un joven tiene un camino trazado, no sabe en realidad hasta dónde va a llegar. O sea, tienes una idea para dónde vas, pero el simplemente hecho de decirlo y de avanzar hacia él, dice, no tienes ideas cómo la vida te va a empezar a abrir puertas. Entonces no requieres ver las puertas ahorita. Y eso me recuerda a una frase que dice que un viaje de 1000 millas empieza con el primer paso. Entonces realmente sí, el punto es el tomar acción, el atreverte a decir, va. No sé hacia dónde va a parar esto, pero efectivamente sí que el ir hacia adelante o el ir hacia un camino que ya tienes visto, te va a ir abriendo las puertas y creo que así fue. Claro, y es aquí donde tú tomas acción, decides ir a la universidad. Sí. Y cuéntame, de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué estudiaste? ¿Y en qué momento tú empiezas como a tener este auge de emprendedor, de emprendimiento? Claro. Porque pues no es fácil, ¿no? A lo mejor puedes salir sí. y trabajar con claro. horario de claro. lunes a viernes. ¿Cómo nace esta nueva etapa de Ulises? Claro. Bueno, te conté brevemente acerca de lo que yo hice desde pequeño para generar ingreso porque me gustaba o tenía como el deseo de viajar o cosas así. Pero realmente, por ejemplo, en la secundaria, ya cuando empiezas a querer salir con los amigos, a tomar una nieve, etcétera, o que ya en la prepa tienes novia y querías invitar, en aquel tiempo el hombre era el que normalmente pagaba la cuenta cuando invitabas a la amiga. Es más, a mí me tocó salir con novia y llevar chaperón. Entonces yo tenía que generar dinero para mi novia, para mí y para el chaperón, ¿no? Entonces esa era una necesidad que yo tenía. Entonces yo empecé a trabajar ya de trabajo, digamos, formal. En la medida de no distraer ni estudios ni deporte, tuve la oportunidad de trabajar un par de años en un restaurante como garrotero, ayudante de mesero. Tendría yo 13 años y fue muy formativo el hecho de ir a la secundaria, caminar hacia la López Mateos, ¿no? Tomar el camión y que me dejara en el restaurante, cambiarme mi uniforme de secundaria por el uniforme de garrotero y hacer ese proceso durante esa etapa de mi vida fue muy formativo porque me ayudó a valorar tanto el tiempo como el trabajo, el dinero que entraba a mí, que era, pues la verdad era poco, pero pues era para lo que necesitaba, ¿no? Pero ahí aprendí muchísimo, tanto del dueño de este restaurante, porque lo que más me llamaba la atención es cómo la gente lo procuraba, cómo la gente lo quería. De hecho, alguna vez leí un artículo de él en un periódico famoso ahí en Guadalajara, y hablaba la persona que escribía de cómo era el cariño que le teníamos a don Pepe. Y don Pepe fue una persona que aprendí muchísimo de él en la parte del hacer algo por una visión, por una misión más allá del dinero, porque yo estaba aprendiendo apenas en eso. Yo pensaba que era empresa, dinero, era trabajo, dinero, y no, este señor era propósito, ¿no? Entonces ahí empecé a tomar como nota consciente e inconscientemente de eso, y realmente fue algo como que
creó una semilla en mí de que eso es lo que quería lograr. Probablemente haya sido también el tema de la libertad de tomar tus propias decisiones, de la libertad de crecer hasta donde tú quieres crecer. Sabía que no era un tema de trabajar nada más de 9 a 5, porque la gente que emprende no tiene un horario así. O sea, normalmente son trabajos de 10, 14, 16 horas de no descanso. Totalmente, de gallo a grillo, totalmente. Sí, totalmente. Entonces, realmente eso me ayudó mucho a decidir mi formación que iba a tener futura. Ya en la universidad tuve la oportunidad de salirme de mi zona de confort. Yo estaba en el turno matutino con buenos amigos, pero una vida como más resuelta en donde yo trabajaba, pero pues trabajaba en aquel tiempo sin un horario definido. Cambié mi visión, dije no, tengo que hacer algo ya enfocado hacia lo que quiero hacer posteriormente, y cambié mi turno al turno vespertino para poder trabajar en las mañanas, que es donde realmente está la acción de trabajo, principalmente en la empresa, en la industria. Me contraté por 2 años en una empresa pequeña de dulces, una fábrica de dulces, en donde tuve la fortuna de ser una persona que conoció ahí toda la operación, porque era una fábrica pequeña. Entonces yo era desde chofer hasta vendedor, hasta el que hablaba a nivel nacional para administrar el tema de los clientes, cobranza, etcétera, y me dio una visión de cómo se operaba un negocio, tanto para lo bueno como las cosas que no se hacían tan bien y hacia dónde podríamos crecer. Eso fueron durante 2 años. Entonces, fue muy, muy interesante el poder aprender, digamos, esta parte de lo que vive una empresa micro y pequeña aquí en México, y qué podría hacer yo mejor, ¿no? Porque, bueno, pues yo no era el dueño, entonces no podía tomar decisiones que hubiera visto, y aparte no tenía todavía la edad ni la expertise de poder hacerlo. Pero ándale que uno de los retos que se vienen fue el error del 94, no sé si tú has escuchado de eso, pero hubo una crisis muy fuerte, ya en diciembre del 94, y ya en el 95, digamos, explotó una crisis con una devaluación impresionante y una tasa de intereses altísimas, en donde esta fábrica, pues desgraciadamente, se fue a pique porque tenía créditos. Entonces los créditos se fueron a unas cantidades exorbitantes, entonces tuvo que prescindir de mucha gente que trabajaba ahí, y entre ellos era yo. Entonces, casi al término de mi universidad, me encontré sin trabajo, con deuda, y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahí es donde empieza a formarse el tomar la decisión de hacer lo que ahora hago. Y cuéntanos, tú hoy en día tienes ya una empresa con más de 27 años. ¿Cómo nace esta empresa, esta idea? Cuéntanos todo. Sí, pues nació de una idea muy, muy terrenal y muy sencilla. Yo tenía una novia que me impresionaba que dinero que ganaba en la semana, el 80% lo gastaba en cosméticos. Es más, si estaba enferma, me pedía, por favor, Ulises, te pido de favor que vayas, en aquel tiempo, ve al tianguis con las señoritas güeras que están ahí y me vas a comprar esto, esto y esto. Y muy obediente yo, ¿no? Y yo ahí lo compraba, y veía la cantidad de gente que compraba el cosmético y decía, wow, así como los niños quieren dulces, juguetes, pues las mujeres les gusta el tema de la belleza, ¿no? Era una época, sí, era una época muy interesante en México, porque en aquel tiempo apenas estaba empezando la apertura comercial. Entonces había más bien marcas nacionales, muy poquitas, muy elementales, pero importantes, algunas por catálogo, por ejemplo, y Fayuca, ¿no? Lo que se conoce en aquel tiempo. Pues, ahorita a lo mejor no saben qué es eso, pero era importación ilegal de productos. Iban a la frontera y los traían, y es lo que consumían en los tianguis, justamente. Entonces, a mí me llamó la atención, esto simplemente te lo platico porque me llamó la atención como algo que puede ser un buen negocio. Una vez que yo termino de trabajar en la empresa que te comparto de dulces, tuve la oportunidad de conocer en ese momento, el dueño es hermano de la CEO de una compañía que era muy exitosa en Guadalajara y a nivel nacional de cosméticos,
Helden Cosméticos. Y me acerqué a ellos y pude ver y pude notar que eran unas personas súper alineadas con la idea de vida que yo quería, personas que enfocaban mucho a la familia, que tenían un trato hacia sus colaboradores de manera espectacular, muy cercana, personas muy cercanas también a Dios, por ejemplo, en cuestión de creencias, y con una idea de negocio muy humana, ¿sí? No nada más, y les iba bastante bien. Entonces hice un estudio de mercados a cuenta propia para presentárselos a ellos y que me permitieran ser distribuidor de su marca ahí en Guadalajara, yo vender al mayoreo. A la hora que se los presenté, yo me puse a hacer mis encuestas, hice las gráficas. A la hora que les presenté el resultado, se quedaron gratamente impresionados, digamos, de lo que vieron ahí, porque había ciertos focos que no estaban notando en ese momento. Ellos estaban muy metidos en su operación y esta oportunidad no la habían visto. Entonces les gustó que un chavo que estaba en sus 20s lo haya visto, lo haya notado. Me apoyaron con darme un descuento que le daban al mejor cliente que tenían a nivel nacional, y yo empecé a trabajar así. Trabajé 8 meses sin descanso, de sol a oscuridad, para poder levantar esta, pues vamos a decir, comercialización mediante una comisión que yo ganaba. Y sí noté en esos 8 meses, primero, pues lo que es el trato con la gente, tener cuidado con respecto del tema del dar créditos. Yo no sabía nada, o sea, no sabía que era un rubor, no sabía que era un labial, no sabía que era una sombra, un rímel, etcétera. Y obviamente pues tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, y bueno, pues ahí fueron mis inicios, ¿no? Pero una vez que estando en esos 8 meses allí, noté y detecté que si yo quería crecer tenía que moverme de ciudad. Entonces, un viernes de mayo del año 95, terminé la universidad, y el día sábado yo ya estaba en otra ciudad buscando hacer mi emprendimiento. Ahí es donde empezó como empresa mi primer tienda. Wow. Y aquí la pregunta es, o sea, ¿cómo consolidas esta idea? O sea, bueno, ya dijiste, empezaste como, ahora sí que a vender, ¿no? Pero ahora sí, ¿cómo llega Ulises y la establece y hace este emprendimiento? Y ahora en otra ciudad, ¿no? Sí, en principio me fui a la ciudad de Aguascalientes. Mucha gente me dice, ¿y por qué Aguascalientes? Bueno, una vez en la universidad, por ahí se presentó que hiciéramos un viaje a una ciudad a conocer en ese momento la empresa JM Romo. Me gustó mucho la limpieza de la ciudad, la tranquilidad de la ciudad. Yo nunca había ido a Aguascalientes y dije, este puede ser un buen lugar para emprender. La verdad que cualquier otra ciudad fuera de Guadalajara pues presentaba oportunidades que a lo mejor en Guadalajara ya estaban más adelantadas, entonces pues había oportunidad por hacer. Entonces lo que yo hice fue, lo primero fue hablar con los directivos de Helden Cosméticos, en este caso la ingeniera Dolores Vázquez, que es una mentora para mí, que ahora somos grandes amigos. Ya es una amistad ya de más de 30 años, y que he aprendido muchísimo de ella, de su padre, de sus hermanos, y fue que les presenté este proyecto. Ellos, al ver, y esto fue una enseñanza para los jóvenes, es decir, una enseñanza que para mí como joven me dio, y me recuerda lo que te dije del libro, del poder del pensamiento tenaz para jóvenes, que cuando vas con una idea definida hacia adelante, las puertas se van abriendo. Pues me di cuenta que efectivamente, después de 8 meses de haber trabajado ahí, pude demostrar, ¿sí?, de qué estaba hecho, o qué tipo de persona era yo, y a qué estaba dispuesto de trabajo, ¿no? Entonces ellos, a su vez, hablaron con el ingeniero Galindo, que era un propietario de la fábrica que maquilaba los productos, para que nos pudieran apoyar en montar una tienda, ¿no? Todo el inventario, dármelo a crédito. Yo no tenía dinero más que lo que traía en la bolsa, literal. He tenido la fortuna de contar con apoyo de otras personas que han creído en mí. En ese momento hablé con uno de mis tíos que tenía algo de posibilidad, y me recuerdo perfecto que me prestó 2,000 pesos para emprender.
abrir una chequera, esto fue antes de la tienda, y comprar mi primer inventario pequeño, no un muestrario, por así decirlo. Pero 8 meses después, cuando me voy para Aguascalientes, ya tuve la posibilidad de que me prestaran más dinero para poder buscar local, tomar una casa en renta, etcétera. Y es ahí donde yo aprendí pues que pedir dinero no estaba mal, pagando yo intereses, por supuesto, ser cumplido con los pagos. Y fue así como empecé esa tienda en Aguascalientes. Y volvemos a lo mismo, otra vez, 8 meses después, trabajo constante. Yo tenía un Volkswagen, un bochito, metía cosas en mi bochito y no nada más en la tienda vendía, me salía a hacer ruta hasta Zacatecas también para ir puebleando e ir vendiendo. Estaba dispuesto a todo lo que fuera necesario para hacer. 8 meses después de haber estado en Aguascalientes, se me presentó la oportunidad de tomar un traspaso de una tienda en San Luis Potosí. De nueva cuenta, San Luis Potosí yo no la conocía, fui a ver el espacio y pues dije, aquí hay oportunidad. Entonces fue un periodo donde ya seguía hacia San Luis Potosí y estuve durante 1 año y medio más o menos yendo y viniendo cada semana para hacer eso, para hacer el trabajo en ambos lugares. Y Ulises, cuéntanos, sabemos que en esta montaña rusa del emprender, sabes que muchas personas te van a dar el apoyo, pero cuéntanos esa vez que te dijeron que no, o esa vez que dudaste de ti y de pues que realmente pues no ibas a sacar la tarea, ¿no? Fíjate que algo en lo que yo he creído es en el crecimiento orgánico, o sea que las cosas se van a abrir en el momento que se van a abrir o no. Yo soy una persona que cree mucho en Dios y siempre le pedí, si hay un camino en el cual no debo de recorrer, te pido que me lo hagas saber y me digas, no es por aquí. Entonces, claro que en todo este proceso de años he tenido reveses, digamos, en donde me han dicho, por aquí no, ¿verdad? Plazas comerciales en donde, no, ¿sabes qué? Aquí ya estamos completos, entonces, digamos que terquea una, 2 o 3 veces, pero ya más de 3 veces no, porque sería ya como una necedad. Entonces, he aprendido a saber fluir y estar abierto. Yo creo que ese es el tema también. Uno debe de ser tenaz, uno debe de ser apasionado, pero también debes de también entender las señales de cuando no es momento, a lo mejor, de entrar en un sitio. Entonces ha sido así, lo he comprobado en cada etapa de mi vida. Cuando he tratado de torcer más para que se haga más rápido algo, algo no sale bien. He tomado malas decisiones empresariales también, pero no las veo como un error, sino los veo como un aprendizaje de algo que no debía haber hecho. Por ejemplo, en algún punto quise expandir a otra área de negocio, que es atención de productos profesionales como tintes y cosas de ese estilo, para estéticas, y no, o sea, perdí dinero ahí, hice el emprendimiento, pero no es algo que me recrimine, es algo que digo, bueno, simplemente no era por ahí el... Ajá, sí, pero no es necesariamente algo como, claro, hay gente que me dice, oye, ¿cuántas piezas tienes en estas tiendas? Le digo, bueno, cada tienda tiene aproximadamente 50,000 piezas, ¿no? Dice, yo no podría tener un control de 50,000 sabiendo que me pueden robar. Bueno, son de las cosas que hay que estar abiertos y saber que es una posibilidad y que, bueno, pues tienes que hacer lo posible porque se minimice ese riesgo, ¿no? Claro, pues ahora sí que como todo, ¿no? Quiero preguntarte, ¿qué consideras que es el mayor legado que estás dejando más allá de lo económico? Algo que estoy claro es que cuando yo me vaya de este plano, no me voy a llevar nada económico de lo que me haya llevado. Yo entendí de una manera, digamos, dramática, el valor del tiempo y de la vida. Tuve por ahí un par de accidentes, uno carretero. Claro, y otro.
3 experiencias con la muerte, ¿no? Sí. ¿Cómo te cambiaron esas vivencias? Sí, la primera fue cuando yo era muy pequeño, entonces realmente ahí no tenía todavía la conciencia, hasta cuando crecí y supe que una vez nos volteamos con mi familia en una carretera en Guadalajara muy sinuosa y la camioneta quedó al pie de un barranco, o sea, un poquito más y nos habíamos desbarrancado y no sabemos qué hubiera pasado. Yo era muy pequeño y realmente pues no tuve esa conciencia, pero una que sí embarcó mi vida fue en un vuelo, venía yo de Veracruz hacia México y desde que despegó el avión empezó a tener unos ruidos muy extraños que nunca había escuchado y bueno, empezó a dar vueltas, no elevaba el avión y el piloto todos nos quedamos callados, iba lleno el avión, yo iba al lado de una señora con una pequeñita que justamente tenía la edad digamos, de mi hija, en ese tiempo la mayor, y yo me imaginaba, dije, wow, es posible que ya no vuelva a ver a mis hijos, entonces que me voy a perder sus 15 años, me voy a perder su matrimonio, si es que se casan, los nietos, etcétera. Entonces, eso, en ese tiempo yo estaba mucho en el hacer, en el trabajo, estaba muy metido ahí, pero eso fue como, bueno, yo lo noté como un aviso, porque bendito sea Dios, después de una hora de estar dando vuelta, el avión, el problema fue un problema hidráulico del tren de aterrizaje, que no había subido y se había quedado a la mitad atascado. Entonces, al final pudimos aterrizar, se salió de la pista del avión, terminamos en la tierra, bendito Dios, nadie tuvo heridas ni muerte, ya estaba la televisión ahí, todo ahí me acuerdo López Dóriga, estaban, sí, fue todo un tema, pero fue una hora de aprendizaje, una hora de hacer conciencia acerca de qué quería yo realmente en mi vida, o si la estaba llevando por un buen camino. Y ahí noté muchos patrones que estaba teniendo, que me había enfocado mucho en obtener resultados, honestamente. Y me parece importante comentarlo porque a partir de ahí tomé decisiones en mi vida muy importantes. Una de ellas fue acercarme mucho, por ejemplo, a personas que estaban alejados de alguna manera. Hablo de conexión. Claro. Uno de ellos fue con mi padre. Mi relación con mi padre, a partir de ese momento fue realmente diferente. No era mala, pero era muy, pues, distante, por así decirlo. A partir de ahí quise construir una mucho más cercana, para lo cual fue muy enriquecedor en mi vida. Pero también tomé una decisión respecto de familia. A partir de entonces, yo me prometí ya no ir a trabajar en las tardes fuera de mi casa. Yo quería estar cerca de mis hijos, después de la hora de la comida, ya no regresar allá, y actualmente trabajo de esa manera desde entonces. Es decir, ahí estaban muy pequeños y ahorita ya salieron incluso de la universidad. El más pequeño está, bueno, todavía tengo una pequeñita en secundaria, pero uno de ellos está en la universidad, 2 de ellos ya están fuera de la universidad. Es decir, ya esa parte ya no es tan trascendente hacerlo ahorita, pero siguió en mí esa visión de realmente tener más equilibrio en mis relaciones, en mi vida familiar, porque estoy clarísimo que cuando me vaya, me voy a llevar realmente lo que haya construido con ellos o con la gente que toque. Para mí, cada momento con la gente es momento de verdad. No importa si seas un colaborador, lo cual aprecio y agradezco muchísimo que estén en mi espacio, que una persona que puedes hacer mentoría o una persona que tienes una interacción, así sea en un restaurante. Pues hablando de todo esto que nos vamos a llevar, yo quisiera, te voy a pasar, gracias. Este es nuestro billetito del programa de Cero a CEO. Ajá. Entonces te explico. Sí. Hoy en día, pues tristemente nuestras generaciones pensamos, digo, no sin generalizar, pero creemos que lo importante, así como lo que tú decías, era tener, ¿no? Hacer para tener. Uh-huh. Entonces creemos que lo más importante al final del día, pues es el tema del dinero, o sea, el tema económico. Es por eso que aquí tenemos nuestro billetito.
Y aquí te voy a pedir, por favor, que escribas, si hoy fuera tu día cero, ¿qué consejo te darías a ti? Perfecto. Entonces te lo voy a pasar para que lo escribas. Confía en el proceso. Y pues bueno, para todos los que nos están escuchando el día de hoy, ¿qué le dirías pues a toda esa audiencia de 20, 30 años que te está escuchando el día de hoy, que está buscando esa ruta? ¿Qué le dirías y qué le comunicarías que se quedara con algo de esta charla? Claro, definitivamente que cuando eres transparente contigo mismo, que escuches tu interior y tu intuición. Ahorita vivimos muy absortos con mucha información, está el tema de la inteligencia artificial, está el tema de las redes sociales, hay mucho hate también al respecto y noto que los chavos están como con muchas dudas o con mucha prisa por querer tener resultados pronto, porque creen que ese es el éxito. Entonces, identificar realmente en tu persona qué es el éxito para ti. ¿Sí? El éxito es tener dinero, el éxito es tener paz, el éxito es tener una vida equilibrada. ¿Qué es el éxito para ti? Y también aprender a postergar la recompensa. Eso es bueno hacer el permitirte formar tu voluntad. Eso también es importantísimo, que la voluntad, la constancia, la consistencia te van a dar resultados. Personalmente, algo que a mí me funcionó muchísimo fue tener una idea clara de que si yo hacía lo que amaba, en este caso yo amo hacer negocio, amo tener las tiendas, atender a la gente, tener la relación con la gente que colabora conmigo, tener relación con los proveedores, sean de aquí, sean de Estados Unidos, sean de Asia, con todos me llevo igual, ¿no? Es qué quiero lograr con ellos. Esa transparencia te genera el resultado, que en este caso pueden ser bienes materiales, dinero, etc. Entonces, definir qué es el éxito para ti, postergar la recompensa, es decir, que no tiene que ser ahorita, y confiar. Cuando puse confiar en el proceso es que es el paso que estás dando ahorita, es como si ya estuvieras donde quieres llegar, pero ¿cómo se ve? Se ve como está ahorita. Hoy te está acercando más a esa meta, hoy te está acercando más a ese proyecto, lo que te levantes y hagas por ti el día de hoy. Si no tienen que ser grandes cosas, como dicen los japoneses, es una parte pequeña, puede hacer muchas partes grandes a lo largo del tiempo. Y eso es lo que hace la diferencia en el camino de una vida laboral. En mi caso ya casi 30 años en eso, te puedo decir que es el trabajo de un día y el otro también. Así esté de vacaciones, así esté en mi época laboral, en mi empresa, lo que vas haciendo día a día lo va construyendo y te va acercando a lo que más. Pero hay que saber escuchar tu interior, hay que saber sentir cuando algo no está resonando en ti, pues quizá no es por ahí. No dejarte ir por lo que la demás gente espera de ti o opina. Algo que te mueva, porque cada quien tiene un talento distinto y un camino diferente. Súper bien, pues muchísimas gracias, Ulises, de verdad que fue un honor tenerte aquí en el programa de Cero a CEO. Muchas gracias, es un placer, es un honor y es un privilegio. Gracias. Pues muchísimas gracias, él fue Ulises Asensio y nos vemos en el próximo episodio. Si te inspiró este programa, no olvides compartirlo, suscribirte y activar la campanita. Yo soy María José González y nos vemos en el próximo episodio de Estreno.